Acá me encuentro en Caracas, Venezuela. Estamos en enero del 2020. Acá estoy con un invitado muy especial, de alto nivel. Estamos con un analista internacional venezolano. Su nombre, Bassem Tajeldine. Realmente para mí es un honor que él nos haya permitido acceder aquí a su oficina para hacerle esta entrevista. Sabemos que estamos en un contexto internacional difícil, en donde Irán y Estados Unidos están al borde de una guerra. Y acá tenemos un especialista en temas de Medio Oriente que voy a aprovechar a hacerle unas preguntas. Bueno, Bassem, muchas gracias por esta oportunidad. Y vamos a empezar directo con las preguntas. Yo quería preguntarte, ¿por qué Estados Unidos atacó al general Soleimani, al general iraní? Contame cuáles fueron las razones. Gracias, Diego. Gracias. Mira, se ha dicho de todo, sobre todo el responsable de este atentado terrorista, Donald Trump, ha tratado de difamar la persona, su legado, para llamarlo así, del general Qasem Soleimani, quien era, así visto, como una especie de embajador del Estado iraní. Era el segundo, tercero al mando en la línea de la Revolución Islámica de Irán, de la República Islámica de Irán. Es una república, Irán. Y actuaba en la conformación de la región, en razón de la unidad de todos los grupos que hacen vida en la región y que enfrentan a la política del caos que logró exitosamente desarrollar Estados Unidos en esa región, incentivando, financiando, armando grupos terroristas como el Estado Islámico, Al-Qaeda, entre otros grupos. Paradójicamente, Estados Unidos, que ha dicho combatir a estos grupos y que justifica su presencia en la región para supuestamente combatir a estos grupos del mal llamado Estado Islámico, sabemos nosotros, y así ha sido incluso hasta admitido por la administración Trump, que Estados Unidos ha sido el responsable de crear estos mismos grupos y que ahora su presencia era para combatirlos. Sin embargo, quien realmente ejecutó esta labor de forma exitosa, combatió y venció a estos grupos terroristas, fue Irán, gracias a las políticas que logró desarrollar de unidad del eje de la resistencia que logró desarrollar Qasem Soleimani. Él fue el arquitecto, el artífice de la unidad de todos los grupos que hicieron vida en la región, que se crearon en la región para enfrentar a esta oleada terrorista, takfirista, que, repito, siempre hay que dejarlo claro, armó a Estados Unidos. Porque la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente siempre fue la del caos. Si no podía controlar los estados nacionales, entonces lo mejor era destruir a los estados nacionales. Tenía en sus manos a Saddam Hussein, pero llegó un momento que se le volvió un estorbo para Estados Unidos y debía de acabar con el régimen que él mismo había ayudado a crear y había armado en el Medio Oriente. Saddam Hussein, expresidente iraquí, un tirano realmente, fue una obra de Estados Unidos, como Manuel Noriega aquí en Panamá fue una obra de Estados Unidos, como los dictadores del sur aquí en Pinochet, Videla, entre otros, fueron obras creados por Estados Unidos, demonios, monstruos, gorilas creados por Estados Unidos para sus propósitos. Pero llegaron un momento que representaron estorbo y Estados Unidos quiso deshacerse de ellos. Así fueron estos gobiernos, así fue incluso el mal llamado Estado Islámico o Al-Qaeda, obras, engendros, Frankenstein, creados por Estados Unidos para sus propósitos y luego convertidos en estorbo, y justifican bajo esta razón de la lucha contra el terrorismo su presencia allí. Qasem fue un héroe, sin duda, un artífice de la derrota de estos grupos terroristas. Y lo que no quisieron perdonarle a Qasem fue precisamente esto: haber derrotado a estos grupos, haber logrado la unidad de todas las milicias de la resistencia árabe, siria e iraquí y libanesa, y haber dado al traste con estos grupos terroristas. Quizás esa fue su la mayor razón que llevó a Estados Unidos a un acto terrorista de semejante crueldad,
puesto que también no se trataba de un militar cualquiera iraní que estaba allí al frente asistiendo bajo la razón de la asistencia recíproca entre estados, bajo esa razón de acuerdos firmados por los estados. Él estaba allí simplemente actuando bajo esto. No, era un diplomático también. Bien. Era un político también. Era un artífice, además que en la línea del estado iraní era el segundo, tercero al mando en esa situación. Es decir, ya lo amparaba el derecho internacional, lo amparaba todos los acuerdos firmados por todos los estados, desde la Segunda y antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo desechó Donald Trump. Contame un poquito cómo está Irán, desde tu conocimiento, militarmente. ¿Puede Irán hacerle frente a un ataque de Estados Unidos? Y a su vez, ¿cómo está Estados Unidos realmente en la región respecto a su fortaleza militar? ¿Es Estados Unidos el monstruo que era antes? ¿E Irán es ese país que mucha gente, me lo ha dicho en las redes, no tiene la fuerza para enfrentarse a Estados Unidos? Irán es una potencia media en la región, con una capacidad militar convencional, con misiles disuasivos convencionales. Cuando digo convencionales me refiero a que no son misiles nucleares, son misiles tierra-aire, tierra-tierra, con capacidades impresionantes para propinar el mismo daño que un misil nuclear, en este caso, que podría ser utilizado, de estos misiles tácticos que posee Estados Unidos o que posee Israel, podrían propinar. Eso lo conoce Estados Unidos. Por eso el tema de que Irán desarrolla un arma nuclear, lo ha dicho Irán, no me hace falta. Para defenderme tengo estos misiles convencionales y puedo propinarles a ustedes el mismo daño. La diferencia es que no va a haber radiación. Ustedes me lanzan estos misiles y pueden dejarme a mí la contaminación de la radiación. La mía no lo va a hacer. Bien. Por eso el tema nuclear siempre fue una falsa y barata excusa para los medios internacionales para justificar la agresión contra Irán. Y quien se levanta de los acuerdos del secteto alcanzado con Irán por la administración Obama, extrañamente la administración Obama, una de las administraciones más criminales de Estados Unidos, bajo un discurso, una farsa leguleya diplomática y de unidad con sus aliados, logró hacer cosas que, de hecho, todavía esta administración no ha hecho. Es decir, la guerra en Libia y el desastre en Libia, la guerra en Siria y el desastre en Siria son obras de Obama, obras de la administración Obama. Sin embargo, te repito, Irán, a lo largo de su revolución, desde los años 79-80, logran tomar el poder, destronan lo que era un rey, el Shah Reza Pahlavi, lo destronan y bueno, en los sucesivos años Irán logró reconstruir un país, un estado, una república, no es una monarquía, una república, pero al margen también una dirección revolucionaria con capacidades militares defensivas impresionantes, impresionantes. Y eso lo concibió rápidamente porque Estados Unidos está acostumbrado históricamente a aplastar a los países débiles. Claro. Aplastar a Panamá, a Grenada, y a países que ha considerado podría ser una guerra fácil y rápida. A Libia, primero lo desarmaron. Claro. A Yugoslavia bajo una coalición internacional, a Irak bajo una coalición internacional también, aplastar a países que primero los desarmaron, los hambrearon con sanciones, los desarmaron y luego fueron a por ellos. Esa ha sido siempre esa política. Además que también incentivando lo que varios intelectuales europeos han dicho, una excelente antropología mercenaria. Buscar las grietas de las sociedades y dividirlas. En el caso de los árabes, sunitas contra chiitas y alawitas y drusos. En el caso de Libia, cuando todos eran sunitas, entonces era la razón tribal, hay más de 150 tribus, colocarlos a pelear entre ellos mismos. Bien. En la razón de Irán no han podido. Además que hay una sociedad homogénea en razón de la identidad cultural, histórica, religiosa, son chiitas, todo, se les ha complicado bastante. Pero con otros países sí han podido. En el caso de Siria fue así, utilizando a los sunitas contra los chiitas, financiados todos desde las mequitas, dispersas por todo el mundo, manipulando, enajenando
y reclutando milicianos en Europa inclusive, y mandándolos a Siria. De más de 89 nacionalidades fueron a Siria, 89 nacionalidades de grupos terroristas a combatir, chinos inclusive desde la región de Xinjiang, la tribu uigur. Fueron allá a combatir chechenos, fueron de todas partes del mundo. Pero esa fue una obra, repito, de Estados Unidos. Pero contra Irán no han podido. Y han tratado de hacerle la guerra a Irán, no en territorio iraní, sino en los territorios que bajo una influencia positiva de alianzas justas entre Irán, Siria e Irak, lograron construir un eje de la resistencia en el que Qasem era un gran arquitecto. Fue el gran arquitecto de esa unidad militar político y no era religioso precisamente, porque dentro de esas milicias que logró organizar Qasem Soleimani habían cristianos. Habían sunitas inclusive. De hecho, la mayor parte del ejército sirio que se enfrentó a estos grupos takfiristas eran sunitas. Siguen siendo hoy. La mayor parte del ejército sirio es sunita. No es chiita, no es alawita, es sunita. Igualmente en Irak, las milicias están conformadas por sunitas y chiitas. No, es una razón de conciencia ante un enemigo común de los pueblos árabes, que es el imperialismo estadounidense y el sionismo internacional, que asusa a Estados Unidos. Y vaya lo que se demostró hoy. Hay un video, sale por ahí, donde Benjamin Netanyahu hablando claramente de que Estados Unidos no tiene que inmiscuirse en la guerra que está librando ahora Estados Unidos con Irán, prácticamente abandonando a Estados Unidos en esa situación de enfrentamiento con Irán, cuando sabemos nosotros que ha sido el sionismo internacional quien ha asusado a Estados Unidos para esto. De hecho, John Mearsheimer, Stephen Wall, grandes intelectuales estadounidenses, han hablado públicamente sobre la nociva influencia del lobby sionista en los Estados Unidos para la construcción de la política exterior, inclusive precisamente para el Medio Oriente, que ha sido inclusive en contra de los intereses mismos de Estados Unidos, a favor de los intereses expansionistas sionistas. Pero ahora Benjamín sale a dejar solo a Donald Trump en esta acción. Se desliga. ¿Por qué? Porque sabe que las capacidades misilísticas de Irán son suficientes para propinar un daño total contra toda la infraestructura militar y civil. En el caso hipotético de una gran guerra, que espero no suceda, ¿cuál sería el rol que tomaría Europa, China y Rusia específicamente, respecto de qué lado se pondría cada uno? ¿Cómo está la coyuntura política de todas estas potencias en relación a Estados Unidos, Irán? No solamente Israel ha amenazado a Irán de lanzarle bombas atómicas, Estados Unidos ha amenazado a Irán públicamente de utilizar bombas atómicas tácticas para destruir la infraestructura militar iraní. Y no solamente eso, públicamente ha hablado sobre sus intenciones de destruir los centros culturales que son un legado de la humanidad, ni siquiera son de Irán. ¿Se llegaría, es la pregunta tuya, a una guerra nuclear o mundial en la región? Es posible. Es posible que sí. Ya hace unas horas. Tú me estás grabando hoy 8. Pero ayer se produjo la primera respuesta iraní, ustedes están al tanto seguramente, contra las instalaciones militares estadounidenses en Bagdad. Ain al-Assad es una base militar fundamental de Estados Unidos, es más cerca a las fronteras con Siria. Desde Irán se lanzaron una batería de misiles que impactaron contra esa base militar. Hay una acción de venganza, justa venganza por parte de Irán. Ahora, ¿qué podría pasar después de esto? Quizás vendrá una respuesta y una escalada. Respuesta de Estados Unidos y otra respuesta de Irán al respecto. Pero se está luchando en otro territorio, no se está luchando en Irán, se está luchando en Irak. Pero ya Estados Unidos y China salieron al paso. Días atrás hablaron sobre la posibilidad y necesidad de intervenir para evitar que esto escale. Porque hay intereses de Rusia y de China en esos territorios que no van a permitir sean afectados. Inclusive, Estados Unidos sabe que no puede llegar mucho más lejos. No solamente Israel se distancia de Estados Unidos, porque sabe que puede ser impactada Israel y no está en necesidad de esto. Siempre en una guerra es un juego económico la guerra.
de inversiones, costos-beneficios. Costos-beneficios. Se invierte en una cantidad de bombas, misiles, aviones. Se lleva al mercado de la guerra y de la muerte, pero vas a buscar un beneficio de todo esto. Pero cuando tus costos están por encima de los beneficios, entonces ahí ya la guerra se detiene. Y yo creo que para Estados Unidos, estoy convencido, para los aliados de Estados Unidos, que cada día son más pocos, y para Rusia y China, la razón de los costos son mucho más poderosos que los beneficios que podrían alcanzar, permitir que estos países lleguen a una guerra total. Porque Irán tiene la capacidad de impactar no solamente a la infraestructura militar, como ya lo hizo y demostró que los misiles Patriot, esos antimisiles que tiene Estados Unidos, no valen para nada, para un carajo. No pueden detener una batería, una lluvia de misiles convencionales, no nucleares, convencionales, pero que pueden propinar el mismo daño que un misil nuclear. No pueden detenerlo. Pero no es solamente la infraestructura militar estadounidense que le valdrá poco. La vida de los soldados estadounidenses a la potencia imperial le valdrá poco a la administración Trump. La vida de esos soldados. De hecho, ya lo han demostrado. Aunque tiene sus repercusiones políticas internas, claro está. Pero en el fondo les vale poco. Sino también Irán tiene la posibilidad de impactar la infraestructura energética, que es donde está el mayor valor de todo esto. Y lo que va o puede detener la guerra. Entonces no solamente es la infraestructura militar la que podría enfrentar la acción, y ya la está enfrentando, la acción de venganza, justa venganza de Irán, sino es la infraestructura civil, que es en el fondo lo que más le interesa y lo que más le preocupa a los capitales estadounidenses, sionistas y sus aliados en la región. ¿Cuál es la razón de la interferencia, de la posición ambivalente pero también muy crítica de la Unión Europea contra Estados Unidos por haberse levantado de los acuerdos del sexteto, por amenazar y agredir a Irán? La razón es principalmente eso. Van a perderse en una guerra total, van a perderse todos estos intereses, van a verse afectados todas estas industrias energéticas, toda la infraestructura energética de Europa y de Estados Unidos en la región, y por tanto ellos no están interesados en llegar muy lejos con esto. Creo que se equivocaron, no midieron bien las consecuencias de sus actos contra Irán y en el asesinato, precisamente en el asesinato de este líder iraní. No midieron bien las consecuencias. Fue un acto, muchos dicen, dentro de los Estados Unidos, desesperado, inapropiado, desproporcional por parte de los Estados Unidos, muy arriesgado. Y vaya que sí, Estados Unidos ya está viendo las primeras consecuencias. Y no creo que va a llegar muy lejos, porque ahí es donde van a intervenir no solamente las potencias aliadas de Estados Unidos, sino Rusia y China, que también tienen intereses allí y no van a permitir que estos sean afectados. Por eso yo creo que esta guerra no puede llegar muy lejos, aunque hoy está muy caliente. Bien. La pregunta para finalizar esta entrevista, acá con Bassem, es: ¿qué relación tiene Venezuela actualmente, el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Irán? ¿Qué posición adopta acá Venezuela? Mira, fue el presidente Chávez en esa razón de la construcción de alianzas internacionales con otros países, no sometidos a Estados Unidos, con países libres y soberanos, y con potencias importantes en el mundo, y potencias grandes y medias, grandes como China y Rusia, medias como lo representa Irán, con una capacidad productiva impresionante. Fue el presidente Chávez quien hizo, o quien desarrolló, toda una arquitectura geopolítica y de mercado a favor del Estado venezolano, del pueblo venezolano, y a favor de esta nueva realidad mundial. Vivimos hoy un mundo multipolar, aunque se niegue y insiste Estados Unidos en hablarnos todavía de su hegemonía, decadente hegemonía y influencia en el mundo. Sí, el dólar circula en el mundo y es la moneda de reserva de muchos países en el mundo, pero hasta allí. Lo que más circula en el mundo son los equipos producidos en China. Son el armamento producido en Rusia y otros productos también alimenticios producidos en Rusia. Los alimentos producidos en Irán, que tienen un mercado impresionante también, y en Turquía tienen un mercado impresionante. Ya el mundo está conociendo esto. Quienes en Brasil o en Argentina no conocen de estos productos chinos, rusos, alimentos me refiero,
que vienen de todos estos países. Hay una diversidad, hay un mundo nuevo que surgió de la decadencia de la hegemonía estadounidense y que cada día se está afianzando en el mundo. Y esto lo entendió el presidente Chávez. Y obviamente, para los países árabes y del Medio Oriente, la potencia regional indiscutible y que tiene una influencia muy positiva en todos los países de la región es Irán. Por eso Chávez corrió a desarrollar relaciones con Siria y especialmente con Irán. Y en el ámbito petrolero, naturalmente, con otros países del Golfo. Chávez diversificó esta geopolítica venezolana, esta razón de relaciones comerciales de Venezuela con el mundo y de relaciones diplomáticas y políticas, y se vieron en los espacios internacionales allí concretadas estas alianzas. Me refiero en los espacios multilaterales. En todas las acciones que ha tenido Estados Unidos que ver contra Venezuela y que ha querido utilizar espacios internacionales para legalizar estas acciones, se ha topado con esa realidad de un sinnúmero de países que apoyan a Venezuela y que no permitirán una intervención tan abierta y descarada por parte de Estados Unidos. Es esa la razón del éxito. Irán también desarrolló, en el caso particular de Irán, desarrolló una industria automotriz interesante. Venezuela tiene vehículos automotores, y no solamente automotores, sino también en el ámbito agrario. Esos vehículos de rastras que sirven para el agro ya son producidos en Irán y ya son ensamblados en Venezuela, y así una cantidad de proyectos muy interesantes con Irán. Irán, que también en mancomunidad o en alianza con China y otros capitales desarrolla otros tipos de tecnologías, inclusive en el ámbito militar, que Venezuela ha tenido que adquirir. Yo creo que en ese sentido no tiene nada de malo que un país soberano como Venezuela desarrolle acuerdos comerciales, políticos y diplomáticos con otros países soberanos en el mundo, y así del tamaño de Irán, como lo ha demostrado con mucho éxito. Bien. Acá estuvimos con Bassem Tajemline, la verdad un invitado acá de lujo. En realidad los invitados somos nosotros porque estamos acá en su oficina. Te agradezco muchísimo, gracias, compañero.